Hay por ahí un micrófono que está abierto, nada más para que revisen esa parte. Bueno, aquí en este gráfico entonces pudimos apreciar que el precio mínimo que esta empresa puede soportar es de 24, que es un precio que es igual a su costo variable medio mínimo. Y que a medida que el precio mejora, pues la empresa está dispuesta a ofrecer cada vez más. De esta manera, por ejemplo, si el precio fuera, digamos, 31, pues estaría dispuesta a ofrecer más. Y en la medida en que el precio va mejorando, la empresa también va ofreciendo cada vez más producción. De allí que el incentivo del productor es producir más a medida que el precio aumenta. Mientras que la ley de la demanda nos decía, el incentivo del consumidor es comprar más si el precio se reduce y eh, comprar menos cuando el precio se encarece, ¿no? De aquí podemos obtener lo que se denomina la curva de oferta de la empresa, ¿no? La curva de oferta de la empresa, que es este tramo de la, de la curva de costo marginal que está por encima de su costo variable medio en su punto mínimo. ¿Qué sucede si aumenta el precio de los insumos para una empresa? En ese sentido, podemos ver que si el precio de los insumos aumenta, pues se hace más difícil producir. Aumentarán los costos de producción, los costos de producir. Y en consecuencia, la cantidad que está dispuesta a ofertar esta empresa, pues también sería cada vez menor. Aquí representamos esto de la siguiente manera. Aquí colocamos el precio y la curva de la demanda, que es totalmente plana, es decir, la empresa puede vender cualquier cantidad que pueda producir al mismo precio o al precio dictado por el mercado. Y bueno, este representa su curva de oferta, es decir, aquel tramo o aquel tramo del costo marginal de la empresa que está por encima de su costo variable medio en su punto mínimo. A este nivel de producción, el precio, que es igual al ingreso marginal, es igual a su costo marginal. La empresa debería de producir Q subíndice 1. Sin embargo, ¿qué sucede si el precio de los insumos, por ejemplo, la materia prima, el costo de la mano de obra, aumenta? Bueno, esto hará que sea más difícil para la empresa producir. Y esto se representaría como un aumento, ¿sí?, de sus costos de producción. Entonces, esto hará que el costo marginal se desplace eh, en sentido contrario, es decir, de costo marginal 1 al costo marginal 2. Y esto se verá aquí como una menor producción, es decir, si las condiciones para producir se hacen más difíciles, el productor estará dispuesto a ofrecer menos al mismo precio. Tendría que aumentar el precio para aumentar también el incentivo a producir. Entonces esto se ve reflejado como un movimiento del costo marginal 1 al costo marginal 2, en donde ahora el precio, al mismo precio, produce menor cantidad. En lugar de Q subíndice 1, la empresa produce Q subíndice 2. Este es el resultado natural de un aumento en los costos de producción. Por otro lado, si supusiéramos una mejora tecnológica o una reducción en el costo de los combustibles, por ejemplo, que hace que producir sea más fácil, bueno, esto se vería reflejado al revés, como un desplazamiento alejado del origen y hacia la derecha, con lo cual la empresa estaría dispuesta a ofrecer más al mismo precio. Y de aquí finalmente vamos a obtener la curva de oferta del mercado o la curva de oferta de la industria, que representa la sumatoria o la suma individual de lo que cada una de las empresas en ese mercado
produce a los diferentes precios. Por ejemplo, aquí supongamos que a un precio de 5 es un precio demasiado bajo para que otras empresas puedan operar. Y la única empresa que logra ofertar algo a ese precio es la empresa número 1. Esta empresa produce, supongamos, 20 unidades de ese bien. A un precio mayor, si el precio mejora, por ejemplo 8, esta empresa podría ofertar hasta 35 unidades de ese bien. Y si el precio continuase subiendo, pues podría ofrecer hasta 45 unidades de este bien. Y de esta manera obtener la curva de oferta de esa empresa en lo particular, con esta estructura de costos. Aquí podemos apreciar que la estructura de costos de esta empresa le permite soportar un precio de 5. Ahora veamos esta otra reacción de la curva de la empresa 2. Esta empresa a un precio de 5 no ofrece nada, no le costea producirlo, porque tiene unos costos de producción tal vez mayores que la empresa 1. Sin embargo, a un precio de 8 es el precio mínimo que esta empresa podría soportar. A este nivel de producción, esta empresa podría producir, por ejemplo, 25 unidades. A un precio mayor, por ejemplo, 10, la empresa podría ofertar 35 unidades. De esta manera, su curva de oferta sería este que se ve en pantalla. Como podemos apreciar, la curva de oferta de la empresa 2 es más pequeña que el de la empresa 1, toda vez que la estructura de costo que es capaz de soportar la empresa 1 es mayor a lo que puede soportar la empresa 2. De esta manera podríamos decir que la curva de la oferta de la empresa 1 está reflejando unos costos más bajos que el de la empresa 1. Mientras que la empresa 1 puede soportar un precio de 5, la empresa 2 no lo podría soportar, es decir, no le costea simplemente cubrir sus costos variables en su punto medio mínimo. De esta manera podríamos dibujar o graficar la curva de oferta de la empresa, que representa la suma de lo que las empresas de manera individual aportan a ese mercado. Entonces, por ejemplo, a un precio de 5, vemos que la única empresa que produce es la empresa 1. Por lo tanto, esa sería toda la producción en ese mercado. Entonces, tendríamos a un precio de 5, sería la sumatoria de lo que es la empresa 1 y la empresa 2. A un precio tan bajo como 5, la única empresa que es capaz de soportar ese precio tan bajo sería la empresa 1. Y a ese nivel de precios, el nivel de producción del mercado sería de 20. Por lo tanto, este que va a ser la representación del mercado en su totalidad, nos diría a un precio de 5, la cantidad que las empresas están dispuestas a ofertar es 20, que es igual a lo que la empresa 1 produce. Por su parte, a un precio de 8, podemos apreciar que es la suma de lo que ofrece la empresa 1, que es 35, más la suma de lo que ofrece la empresa 2, que es 25. Entonces, si sumamos 35 y 25, esto nos daría una producción de 60 unidades de producción. Y finalmente, a un precio de 10, la empresa 1 produce 45 y la empresa 2 produce 35. Es decir, que la oferta del mercado sería la sumatoria de lo que hace la empresa 1 y la empresa 2, sería de 80. Y este sería, por lo tanto, la curva de oferta de la industria o la curva de oferta del mercado. Sería la sumatoria de lo que produce cada empresa en lo individual. Este sería, por lo tanto, la curva de oferta del mercado. Para ilustrar, bueno, cómo se obtiene esta parte que llamamos la curva de oferta de la industria o del mercado. Bueno, hasta aquí en cuanto al análisis gráfico. Ahora veamos un ejercicio con los siguientes datos. Dice, sea la función de producción la que se muestra en pantalla, es decir, y es igual a 3x más 2x al cuadrado,
menos punto X al cubo, en donde X representa las toneladas de maíz en el ciclo agrícola, X representa la cantidad de mano de obra utilizada en el proceso productivo. Asuma que el costo fijo de esta empresa es de $1000, mientras que su costo variable es de $100. Se sabe que el precio del producto es de $20. Nos pide lo siguiente. Primero, identificar la zona de relevancia económica. Después, encontrar el punto en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, es decir, donde se maximizan las ganancias. En el inciso C, nos piden cuál es el nivel de producción en donde se maximizan las ganancias. En el inciso D, derivado de lo anterior, ¿a cuánto ascienden las ganancias? Y en el inciso E, ¿cuál es el nivel de insumo que maximiza el volumen de producción y a cuánto asciende la misma? Coincide con la cantidad del insumo que maximiza la producción con la que maximiza la ganancia. Esas son las preguntas que vamos a ir contestando con esta información que se presenta en pantalla. Lo primero es identificar la zona de relevancia económica. Esto nos remite al primer tema de teoría de la producción, en donde observábamos que la zona de relevancia económica es la etapa 2. La etapa 2 inicia en donde el producto medio es igual al producto marginal y termina en donde el producto marginal es igual a 0. Entonces, tomando como referencia ese conocimiento teórico, lo vamos a aplicar en este ejercicio. Entonces, identifique la zona de relevancia económica. La zona de relevancia es la etapa 2, punto en donde el producto medio es igual al producto marginal y concluye en la etapa en donde el producto marginal es igual a 0. De aquí obtenemos el producto promedio y el producto marginal, tomando como referencia la función de producción. Por ejemplo, en el caso del producto medio es dividir la función entre el nivel del insumo. En este caso, el nivel del insumo viene representado por X. Entonces, cuando dividimos 13 entre X, entre X, nos queda igual a 3. De aquí salió este número. De la misma manera, cuando dividimos 2x al cuadrado entre x, esto nos va a quedar como 2x. Y finalmente, si nosotros dividimos 0.1 x al cubo entre x, esto nos va a dar igual a menos 0.1 x al cuadrado. Ahora bien, para obtener el producto, la ecuación del producto marginal, tenemos que derivar. La derivada de 3x es 3. La derivada de 2x al cuadrado es multiplicar el exponente 2 por el número. 2 por 2 son 4. Y al exponente le restamos 1, es decir, 4x. Finalmente, si derivamos 0.1 x al cubo, sería el exponente, pasa a multiplicar al número, nos quedaría 0.1 por 3, nos da 0.3. Y al exponente le restamos 1, es decir, x al cuadrado. Y allí obtuvimos ambas ecuaciones. Vamos a igualar el punto en donde el producto medio es igual al producto marginal con la intención de ubicar la etapa 2, es decir, en qué parte inicia la etapa 2. Bueno, inicia en donde el producto medio es igual al producto marginal. Esto sucede igualando ambas ecuaciones, en este caso la del producto medio con la del producto marginal. Tendríamos que unir términos en común y simplificar esta expresión. Aquí, por ejemplo, podemos ver que si este 3 está sumando, si lo pasamos del otro lado, pasa restando. Por lo que 3 y menos 3, pues se hace 0. De la misma manera, tendríamos que ir desplazando estos números del otro lado. O bien, si lo quieren hacer diferente,
Es decir, este que está sumando pasaría del otro lado restando y estos también pasarían con el signo contrario. Cualquiera de las dos formas son válidas. Aquí ya lo tengo previamente resuelto. Es ir agrupando términos en común y después de ir agrupando términos en común, nos quedaría esta expresión como menos 2x más 0.2x al cuadrado, que es igual a 0. Aquí tenemos una x aquí y una x acá, por lo cual podríamos factorizar y sacar la x como factor común. De esta manera, factorizando, tendríamos menos 2 más 0.2x. Y resolviendo lo de adentro, resolviendo esta parte de adentro, este menos 2 lo podría pasar del otro lado y en lugar de restar, estaría sumando. Y de allí lo que hago es despejar x, es decir, me quedaría como este x me quedaría igual a 2 dividido entre 0.2. A la hora de que yo lo despejo, lo de aquí adentro, este 2 pasa como positivo y me quedaría 0.2x es igual a 2. Despejo x y me quedaría x es igual a 2 entre 0.2, que es igual a 10. Esta sería entonces la cantidad del insumo que hace que el producto promedio sea igual al producto marginal. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Bueno, muy bien, pues continuamos entonces. Este es la primera, este sería dentro de la zona de la etapa 2, este sería el primer punto, la etapa frontera entre la etapa 1 y la etapa 2. De aquí, bueno, vamos a obtener el otro tramo de la etapa 2, que es cuando el producto marginal es igual a 0. El producto marginal del trabajo en este caso es igual a esta ecuación que acabamos de obtener. Si nosotros la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación, tendríamos que utilizar, pues en este caso, la fórmula general, ya que tiene pues esta forma. Esta sería A, esta sería B y esta sería C. De esa manera podríamos ocupar la fórmula general ya conocida por todos, que es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac, que divide entre 2a. Aquí nada más sería etiquetar a este como a, este a b y este a c. Y nada más lo que procedería es reemplazar estos valores en la fórmula general. En este caso, b es 4, c es 3 y a es menos 0.3. Nada más aquí hay que tener cuidado con los signos, que es donde suele ser una fuente de error común entre los estudiantes. Entonces, a la hora de reemplazar estos elementos en la llamada fórmula general y a la hora de sustituirlos y resolverlos, tendríamos los siguientes resultados. Tendríamos un resultado para x1 y tendríamos un resultado para x2. Obviamente, un número negativo no tiene sentido, dado que cantidades físicas negativas no tendría mucho sentido, con lo cual nos quedamos con aquella positiva, que es aquella en la cual el valor del insumo, que hace que el producto marginal sea igual a 0 y que por lo tanto hace que el producto físico total sea máximo, es de 14. Entonces 14 unidades de insumo hacen que la producción sea máxima y esto nos estaría delimitando la zona de relevancia económica, que es la etapa 2. Entonces la zona de relevancia vendría dada por x mayor o igual a 10
pero menor o igual a 14. Esta sería entonces la zona de relevancia económica, la que nos estaría definiendo, bueno, cuál es, digamos, esta zona de relevancia económica. El inciso B, por su parte, nos pide encontrar costos marginales e ingresos marginales. Aquí en el ejercicio nos provee información sobre cuál es el costo fijo, sobre cuál es el costo variable. Y también nos provee información sobre cuál es el precio del producto. Entonces, podemos utilizar esa información para construir los costos y por lo tanto obtener el costo marginal. De la misma manera, podemos también utilizar esta información para obtener el ingreso total y después de obtener el ingreso marginal. Entonces, se sabe que el ingreso de una empresa es igual al precio multiplicado por la cantidad vendida. En este caso, sería representado por P multiplicado por Y. Y es la cantidad, que en este caso viene representado por la función de producción, que es cantidad producción. Entonces reemplazamos estos valores, aquí nos dan el dato de cuánto es el precio y cuánto equivale Y. Entonces podríamos sustituir, de acuerdo al ejercicio, el precio del producto es de 20, mientras que la función de producción viene siendo 3x más 2x al cuadrado menos 0.1x al cubo. Esto es la cantidad, que aquí representamos por Y. Podría tener cualquier otra letra, A, B, C, o la letra que se quiera. Lo importante es comprender que la función de producción representa la cantidad que la empresa está dispuesta a ofrecer de acuerdo a la cantidad de insumos que ésta dispone. Entonces aquí tenemos el precio por la cantidad que viene representada por la función de producción. De aquí lo que podemos hacer es resolver esta ecuación, 20 por 3, después 20 por 2 y 20 por 0.1. Esto lo hacemos del siguiente modo, 20 por 3, que serían 60x, después más 20 por x al cuadrado, nos quedaría 40x al cuadrado. Y finalmente 20 por menos 0.1, x al cubo, nos quedaría como menos 2x al cubo. Esta sería, por lo tanto, nuestra función, nuestra ecuación de ingresos totales. Lo que nos está pidiendo en sí el ejercicio no es tanto esta ecuación, sino el ingreso marginal. El ingreso marginal es la pendiente de la curva de ingresos, como ya lo vimos. Y en este caso es cómo cambian los ingresos ante un aumento en las ventas en una unidad. Es decir, el ingreso marginal. Entonces tenemos que derivar la función de ingresos con respecto a el insumo variable. En este caso lo que hacemos es derivar la ecuación de los ingresos con respecto a X para obtener el ingreso extra. Aquí lo que hacemos es la derivada de 60x es 60. La derivada de 40x al cuadrado es el exponente 2 por el número que es 40, esto nos da 80. Y al exponente se le resta 1, por lo cual nos queda 80x. Y finalmente, al derivar menos 2x al cubo, sería el exponente 3 por el número, que sería 6. Y al exponente le restamos 1, es decir, 6x al cuadrado. Esta sería la ecuación del ingreso marginal o del ingreso extra. Sería esta que tenemos aquí en pantalla. Ya tenemos parte de la respuesta. Ahora tendríamos que también calcular los costos y después el costo marginal. Para obtener los costos tenemos que obtener los datos que nos da el ejercicio. Nos da datos de cuál es el costo fijo de la empresa y nos da datos de cuál es el costo variable de la empresa. En este ejemplo, el costo fijo de la empresa es de $1,000, mientras que el costo variable, que es el precio por la cantidad del insumo, sería el precio del insumo es 100 por la cantidad X.
Entonces estaría representada por esta ecuación 1000 más 100x. Esta sería la ecuación de los costos. Pero en sí lo que, lo que queremos es, en realidad, es el costo marginal. Es decir, cómo cambian los costos ante un cambio en el volumen de producción. Por lo tanto, de esta ecuación de los costos, vamos a obtener lo que es el costo marginal. Y para ello vamos a derivar esta función con respecto a x. Entonces, la derivada de una constante, como 1000, pues va a ser 0. Y la derivada de 100x va a ser igual a 100. En este caso, derivando esta función costos totales con respecto a x para obtener el costo marginal, vamos a tener que este va a ser igual a 100. Es decir, es un número constante. El costo marginal es una constante que es igual a 100. Entonces ya tenemos tanto el ingreso marginal como el costo marginal representada por estos resultados que acabamos de anotar. Costo marginal entonces es un valor, es una constante igual, en este ejemplo, igual a 100. Y bueno, ¿cuál es el nivel de producción que maximiza las ganancias? De acuerdo a lo que hemos visto, esto sucede cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces tendríamos que juntar lo que obtuvimos del resultado anterior e igualarlo al costo marginal. En este caso sabemos que el ingreso marginal viene representado por esta ecuación, mientras que el costo marginal es constante, es una constante, e igual a 100. Entonces lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación y resolverla a través de la llamada fórmula general, dado que va a tener esa forma. Entonces aquí lo que hacemos es el 100 pasa, en este caso, si está sumando, pasa restando y nos va a quedar como menos 100 más 60, que nos va a dar igual a menos 40. Y todo lo demás queda igual, es decir, menos 6x al cuadrado más 80x menos 40 igual a 0. Esto entonces tendría la llamada, el esquema de la fórmula general, ya conocida por todos, que es esta fórmula que aquí colocamos nuevamente, menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Ya lo que procede aquí es una cuestión nada más procedimental, es decir, reemplazar los datos y hacer las operaciones, teniendo eso sí cuidado con los signos, que es una de las fuentes de error más comunes que se ha notado entre los estudiantes. Entonces lo que hacemos es aquí considerar este como el A, este va a ser el 80 va a ser B y menos 40 va a ser C. Entonces A va a ser menos 6, B va a ser 80 y C va a ser menos 40. Y aquí lo reemplazamos, el valor de B, que es 80, pero con signo negativo, más menos raíz de B al cuadrado, que es 80 al cuadrado, menos 4, que multiplica A, que tiene signo negativo, menos 6, por C, que tiene también signo negativo, que es menos 40. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2 por A, que en este caso es menos 6. A la hora, digamos, de hacer las cuentas, de ir simplificando términos en común, nos quedaría dos valores al final. El valor de x1, que es 0.52, y el valor de x2, que es de 12.8, aproximadamente 13. Esta sería entonces la cantidad de mano de obra necesaria para llegar al nivel de producción de máxima ganancia. Entonces, escogeríamos el de mayor valor, que es este. Entonces, x2 sería igual a 12.8. Ese sería entonces la cantidad de insumo, de mano de obra, que hace que la
ganancia sea máxima. Sustituyendo el valor de X en la función de producción, tendríamos lo siguiente. Sería 3 por 12.8 más 2 por 12.8 al cuadrado menos 0.1 por 12.8 al cubo. Esto es con la finalidad de saber cuál es la producción que hace máxima la ganancia. Este sería entonces, este nivel de producción sería de 156.3 a la hora de hacer, digamos, las cuentas. 156.3 sería entonces el volumen de producción que maximiza las ganancias. Permítanme un momento nada más, permítanme un momento. Llegó un paquete y tenemos que aquí recibirlo. Una disculpa. Bueno, entonces este sería en definitiva el volumen de producción que maximiza las ganancias. Y bueno, derivado de lo anterior, ¿a cuánto ascenderían las ganancias? Bueno, pues aquí tendríamos que ocupar la otra fórmula en la cual los beneficios son iguales a los ingresos totales menos los costos totales. Es decir, como podemos ver aquí en pantalla, sería sustituir los ingresos y los costos para ver a cuánto ascienden los beneficios. Los ingresos, como ya lo comentamos, es igual al precio por la cantidad. En este caso, la cantidad viene representado por la función de producción, que es Y. Y en este caso, bueno, la producción que maximiza los beneficios es de 156.3. Esta cantidad la vamos a multiplicar por el precio del producto, que de acuerdo al ejercicio es de 20. Por lo tanto, los ingresos son iguales a 3.126. Este es en cuanto a los ingresos. Ahora tendríamos que calcular los costos. Los costos se integran de los costos fijos, que son 1.000, más los costos variables, que son 100 por el insumo variable. En este caso, igual vamos a sustituir el valor de X que encontramos en la laminilla anterior, que es 12.8, la cantidad de insumo que hace máxima las ganancias es 12.8, y lo vamos a multiplicar por 100 y después lo vamos a sumar a 1000. Esto nos daría que los costos asociados a este volumen de producción y asociado a esta cantidad utilizada de insumo es de 2.280. De aquí ya es muy fácil estimar a cuánto ascienden las ganancias, puesto que nada más lo que tenemos que hacer es restar a los ingresos los costos y de esta manera ver qué sucede con los beneficios. Los ingresos evidentemente son mayores que los costos, por lo tanto vamos a tener una ganancia positiva, que en este caso es restar los ingresos, 3.126, menos los costos, 2.280. Y esto nos daría un beneficio de 846 unidades monetarias de beneficios. Finalmente, bueno, el inciso de cuál es el nivel máximo de producción que puede alcanzar esta empresa. ¿Coincide con el nivel de máxima ganancia? Bueno, para encontrar el nivel que hace máxima la producción, esto lo podemos ubicar cuando el producto marginal es igual a 0. Si el nivel de máxima producción se encuentra en donde el producto extra es igual a 0. Si nosotros entonces retomamos esta ecuación y la igualamos a 0, podemos hallar la cantidad del insumo que hace que la producción sea máxima. Esto, igual recurriendo a
llamada fórmula general, ya conocida por todos, tendríamos que ir sustituyendo cada uno de estos valores. Este sería A menos 0.3, este sería B, 4, y este sería C, 3. Entonces, sustituyendo todos estos valores y reemplazándolo, tendríamos dos resultados, uno negativo y uno positivo. Aquí podemos ver que la cantidad de mano de obra que hace máxima la producción es de 14. Pero la pregunta es, ¿cuál es el nivel máximo de producción? No en sí, ¿cuál es la cantidad de mano de obra necesaria para hacer máxima la producción? Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir este valor en la función de producción para justamente ver a cuánto asciende la producción en ese punto. Entonces, vamos finalmente a sustituir este valor y podemos observar que la producción se maximiza cuando esta es igual a 159.6, lo cual contrasta con la cantidad de producción que maximiza las ganancias, que es de 156.3. No son iguales, por lo tanto, son diferentes. Únicamente bajo el supuesto hipotético de que el precio de los insumos fuera gratuito, en ese punto, bueno, sí coincidirían ambos. Pero como el precio de los insumos tiene un precio, tiene un costo, siempre el volumen de producción máximo no va a coincidir con las ganancias máximas. Bueno, se nos agotó el tiempo, ya nada más regresamos para hacer algunos comentarios finales, aclarar algunas dudas si es que hay, y cerrar la sesión de hoy.